Bueno, amigos de zonaovni.com y de Adimensionales, aquí tengo a mi amigo Vicente Salvador. Como ya sabéis, que habla de parapsicología, de psicofonías, es la parte, yo me dedico a los ovnis y él se dedica a la parte esta más de la parapsicología dentro del programa. Y hoy tenemos un invitado de excepción y, ¿qué más decir? Solo con su nombre ya sabéis a quién me refiero. Me refiero a Pedro Amorós. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas, queridos. Yo encantadísimo de estar aquí con vosotros en vuestro programa y bueno, que es un verdadero placer. Lamento, a ver, hay que decir una cosa, me he retrasado porque me he equivocado de hora y les he montado a mis amigos un follón de 3 pares de narices. Pero bueno, lo importante es que estamos y aquí estamos, felices y contentos como perdices. Pues sí, nosotros también muy contentos de tenerte aquí, porque no siempre en nuestros programas tenemos a un primer espada dentro del mundo del misterio y más Que dentro va, yo de... soy el último, créeme, Rafa, en serio, de verdad. Sí. Vicente, creo que te iba a decir algo. Vicente. Y nada, pues que yo igualmente, yo estoy encantado de que puedas compartir estos momentos con nosotros, el poder adquirir conocimiento, despejar dudas que tenemos respecto a la transcomunicación y bueno, y sobre todo también para nuestra audiencia el tema de que puedan la gente que no esté iniciada, pues iniciarse en todo este mundo tan fantástico y además aprender, que eso, ahí está la cuestión. Yo, Vicente, creo que todos día a día aprendemos. Y aprendemos mucho. Y hay mucha gente equivocada, mucha gente errónea, mucha gente del misterio que son muy conocidos y que llevan una línea que yo creo que está totalmente equivocada, fuera de línea. Hoy mismo he tenido una entrevista con un querido amigo, voy a omitir el nombre, pero bueno, pues es una persona muy conocida del mundo del misterio. Y realmente me preocupa mucho esa línea que algunos de mis colegas tienen y que a lo largo del tiempo se han ido conformando, ¿no? Por eso lo que acabas de decir es importantísimo. Aprendemos día a día, aprendemos de las cosas más nimias que prácticamente, pues a veces no le damos una importancia, pero es fundamental que todos tengamos una visión de que cada vez que nos levantamos para aprender cosas. Y a veces las lecciones se tienen que tomar de una forma directa, ¿no? A veces las lecciones son muy sutiles, pero tenemos que tomarlas y eso es importante. Eso es aprender, Vicente. Completamente de acuerdo. De hecho, ahora a título, antes de empezar con la ronda de preguntas, el otro día estuvimos Vicente y yo en una entrevista de SAIP, Clave 7, creo, que también hace unos años te hicieron allí una entrevista, nos lo comentaron, y hablamos de eso, de que en el mundo del misterio ahora mismo se busca el bite clip, es decir, se busca el me gusta, seguidores y tal, y es mi apreciación, ¿vale? Yo utilizo, evidentemente, Internet como herramienta, pero yo no persigo ni la fama, por ejemplo, pero hay mucha gente que deja el misterio a un lado y se dedica al espectáculo. Y es un poco, a mí me produce tristeza porque por eso muchas veces la gente no aprende o no se consigue acercar estos temas a la gente que a lo mejor tiene curiosidad, pero de repente dicen, todo es espectáculo, todo es eso, seguidores, y que está Pero muy bien. eso se confunde, Rafa. Eso se confunde y además se confunde mucho. Fíjate hasta qué punto. Lo que tú comentabas del clickbait es una cosa bastante útil dentro de lo que es la llamada de la atención. Es decir, es como si tú publicas un libro y la portada pues la haces llamativa, ¿no? No vas a mentir, porque eso sería clickbait malo. Lo que hay que hacer es un clickbait bueno, es decir, Exacto. algo que llame la atención de lo que realmente estés haciendo. Hay personas que esto evidentemente lo olvidan. Y vuelvo otra vez con la conversación que yo tenía esta tarde con este buen amigo y era exactamente lo mismo, es decir, pero aplicado a otra forma, a otra temática, ¿no? Incluso
a todo lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Hay muchísimas disciplinas, muchas disciplinas, pero grosso modo hay tres, ¿no? Estos que piensan que a lo mejor tienen toda la razón del mundo, simplemente porque lo ven todo de color azul, los que piensan que tienen toda la razón del mundo porque lo ven blanco, y los que piensan que tienen toda la razón del mundo porque lo ven de cualquier color. Y yo creo que el mundo del misterio es un mundo muy abierto. Lo único que tenemos que tener es rigurosidad y no mentir. No mentir, ser honestos con nosotros mismos, ¿no? El resto, como lo haga cada uno, pues allá cada uno, ¿no? Pero bueno, si a algunos les sabe mal o demás, que se forme un poco, o sea, que confundan lo que es hacer un programa en una red social, como pueda ser esta donde estamos, ¿no? Y lo que es el mundo del espectáculo, pues realmente se están equivocando, ¿no? Porque una cosa es entretener con algo y otra cosa es sencillamente hablar técnicamente, que podemos hablarlo todos, y que no te oiga ni tu abuela. Y esto ya es decir, ¿no? Sí, es que lleva razón. Los compañeros del Science 7 también se sorprendieron del hecho de que hubiéramos formado equipo, pues una persona que, en el caso de Rafa, de que él sabe bastante de ufología, y yo que me dedico más al tema de transcomunicación. Entonces decían que, claro, se sorprendían para bien el hecho de que hubiéramos hecho, digamos, una asociación entre los dos para hacer experimentaciones, para de alguna forma discutir ciertos temas. La verdad es que les parecía curioso. Bueno, es muy dispar. El tema de la ufología y el tema de la transcomunicación instrumental es muy dispar, no tiene nada que ver, por eso es curioso. Sin embargo, hay una cosa que sí que tiene que ver, que es la ilusión y la iniciativa humana, ¿no? Por muy ufólogo que seas, te puede llamar la atención el fenómeno de la TCI, y bueno, pues ahí está. Y no está de más el hecho de valorar la posibilidad de un transcontacto, quizás con otra posible dimensión. Y al fin y al cabo se trata de eso, de posibles multidimensiones en las que pueda estar alojado pues algo que te está comunicando. Y no debemos de olvidar algo, y es que si realmente la ufología tiene una base en la que presuntamente entidades biológicas no de origen terrestre intentan ponerse en contacto con nosotros, quizás lo hagan desde un prisma dimensional diferente al que nosotros tenemos. Sí, lo único, a ver, efectivamente, una de las teorías que sean seres interdimensionales, vale, yo por ejemplo las acepto, pero estos compañeros sí que estaban descolocados porque dicen que esto es muy raro de que ufólogos y parapsicólogos bueno, yo no me considero ufólogo, simplemente soy un curioso y me gusta el tema y tal, igual que a Vicente, pero el que les chocaba mucho. O sea, ya entiendo. Porque dice, claro, es que después cada uno va a su ego, lo que hemos comentado un poquito antes. Pues vamos a entrar en la entrevista, si te parece. Muy bien, cuando vosotros queráis. Y vale, pues yo quería preguntarte, ¿por qué estudias o sea, has elegido el campo de las psicofonías y qué es lo que más te atrae de este fenómeno para que continúes estudiándolo día a día? Bueno, yo empecé con el tema de la psicofonía cuando era prácticamente un niño, cuando era muy joven. Yo tenía 12 años cuando descubrí por primera vez los primeros atisbos de eso que nosotros llamamos voces electrónicas, ¿no? Esas psicofonías o parafonías, como queramos denominarla. Y a mí lo que me atrajo fue el reto de intentar conseguir una voz de algo que se había muerto. O sea, yo lo primero que leí fue de Friedrich Jürgenson, un artículo en el cual él describía pues toda una metodología electrónica que utilizaba y toda su historia de cómo había captado una serie de voces y que decía estar en contacto con una especie de nave de los muertos, ¿no? Esto a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo porque incluso cuando yo era joven ya tenía una inquietud muy grande, pues por la ciencia y por todo lo que la ciencia nos prepara, nos dispone, nos expone, nos enseña, ¿no? Y el hecho de pensar en la posibilidad del contacto después de la muerte, a mí me sedujo, ¿no? Y entonces empecé a plantearme ciertas hipótesis,
ciertos planteamientos, valga la redundancia, en la que evidentemente se intentaba contactar con algo que respondía inteligentemente desde ese otro lado, ¿no? Evidentemente tardé mucho tiempo en captar mis primeras inclusiones, bastante tiempo, pero cuando lo hice, bueno, pues mira, tuve la suerte de poder entenderlas, de poder comprenderlas, este tipo de voces, de frases que supuestamente vienen del más allá, ¿no? Llamémosle más allá, ese mundo dimensional distinto al nuestro, ¿no? Y a mí lo que me atrajo y lo que me sigue atrayendo es que todavía desconozco qué es una psicofonía, ¿no? Podría decir lo que no es, pero qué es, os aseguro que es algo complicado, ¿no? Pues yo tengo una curiosidad bastante grande. Mira, te voy a preguntar, ¿hasta qué punto la energía PSI del experimentador influye de una manera directa sobre la producción de las parafonías o de las psicoimágenes? Bueno, en cualquier caso, tenemos que pensar una cosa. La psicofonía se encuentra dentro de uno de los fenómenos de la parapsicología que se estudian, concretamente de los psi-kappa. Pero es importante tener en cuenta también, y valga esta redundancia, que al fin y al cabo el experimentador no es necesario. El experimentador no es necesario para que se obtengan psicofonías. De hecho, estos dos aparatos que yo tengo aquí, si los veis similares, porque yo durante mucho tiempo, junto con un buen y querido amigo mío, compañero, maestro, que era Sinesio Darnell, pues estábamos trabajando con el experimento de doble ciego, que se trataba de coger una serie de cintas de cassette en blanco, vírgenes, y dárselas a determinadas personas. Estas personas cada cierto tiempo tenían que grabar unas preguntas y bueno, pues se ponía una cinta máster, el máster creo que era este, porque ya hace mucho tiempo que no lo utilizo, el máster era este y el reproductor era este, ¿no? Entonces, de lo que se trataba es de coger una cinta aleatoria, ponerla en el reproductor y con el máster ponerlo a grabar mediante un temporizador desprogramado. Significa que en cualquier momento, a cualquier día, en cualquier situación, el aparato se pone a grabar y se pone a emitir. Este es el experimento de doble ciego. Lo que demuestra esto es que cuando se obtienen respuestas coherentes a las preguntas efectuadas por es cuando podemos decir que el experimentador no es necesario. Así se demuestra mediante el experimento de doble ciego que, bueno, el hecho de experimentar no implica que haya una necesidad de que haya alguien controlando un experimento o que la energía psíquica o PSI de los investigadores esté influyendo. Pero esto es una cosa, y la otra cosa es el darnos cuenta de las capacidades psíquicas de todos los seres humanos. En ese sentido, tenemos que obedecer a la parte más psi-gamma de lo que es la parapsicología. Y es donde se estudia la posibilidad de que la mente del ser humano, en estados alterados de la mente, de conciencia, en situaciones límite, en situaciones específicas, en situaciones absolutamente incontroladas, pueda empezar a generar directamente lo que en parapsicología se llama psicorragia o telergia, que es una emisión de energía descontrolada que pueda favorecer la grabación psicofónica. Y desde el punto de vista psicofónico está absolutamente demostrado que la presencia del experimentador influye sobre los resultados. No es necesario, pero influye. De manera que hemos constatado que determinadas personas tienen una especie de capacidad innata para grabar psicofonías, para producir psicofonías. ¿Qué es lo que pasa? Es una persona que es medium. Tenemos casos como, por ejemplo, se me ocurre Marcelo Bacci, por ejemplo, que ya falleció, u otros tantos, ¿no?, que estaban ahí y que a través de su posible mediumnidad haya favorecido los transcontactos. Esto se reduce a pensar que la presencia del experimentador no es necesaria, pero sí influyente. Pues yo quería hacerte una pregunta. Tú tienes un canal que es Aventuras del Misterio,
que Sí, por señor. cierto, invito a todos los que nos Muchas estéis gracias. viendo a que os suscribáis y lo veáis, porque aparte es interesante todos los capítulos que Pedro pues muestra allí, todas sus experimentaciones. La verdad es que está muy bien, lo tenéis en YouTube, se llama Aventura del Misterio, ¿vale? Así Le es. dais a la Muchas gracias. campanita y ya lo tendréis cuando suba un vídeo. No tenéis que estar preocupados en Facebook y tal, ya os avisa. Bueno, pues en uno de estos vídeos que os Sí. comento, de Aventura del Misterio, nombras un invento tuyo, que es la rueda psicofónica. ¿En qué consiste este aparato o este invento que has desarrollado? Bueno, este invento lo hice yo hace 30 años, ¿eh? Bueno, 30 no, 20, eso sí. A ver, yo toda mi vida he estado preocupado por el avance en la comunicación, en la transcomunicación, ¿no? Pero en la comunicación de ese otro lado. Y por supuesto, yo que he sido muy inquieto, pues me he dado cuenta de que había electrónica, había una serie de parámetros interesantes a tener en cuenta que afectaban a los resultados. Así que, basándome un poco en el Spiricon, no sé si conocéis el Spiricon, el Mark IV y demás, bien, pues yo estuve experimentando junto con buenos amigos y queridos amigos, entre ellos con las indicaciones de la Mete6 Foundation, con los que obtuvieron una serie de resultados, obtuve unas grabaciones interesantísimas, ¿no? En ese momento con uno de estos generadores de 13 tonos. Sin embargo, algo me decía que no debía de ser ese el sistema, porque pese a haber obtenido resultados, no eran lo que yo esperaba, no eran 10 minutos de conversación de una entidad supuestamente fallecida que se comunicaba conmigo a través de un sistema, no. Eran simples psicofonías que aparecían en esos sistemas. Eso me dio a mí pie para elucubrar determinado tipo de antenas de recepción que supliesen los micrófonos, porque ya sabemos que las psicofonías son de 3 tipos, ¿no? Las microfónicas, las electromagnéticas o, de radio, o por radiofrecuencia, y por supuesto estarían las voces directas. En cualquier caso, las microfónicas se obtienen con un micrófono y ya está. Las de transradios mediante aparatos sintonizadores de radio y demás, y por frecuencias hertzianas, y por supuesto las directas que no tienen una explicación plausible desde el punto de vista lógico, porque vendrían a grabarse en multitud de maneras. Y aquí tendríamos también lo que conocemos como mimofonías, ¿no? Que serían psicofonías que emulan voces, que emulan sonidos, que emulan cosas. También estaría dentro de este sector, pese a que normalmente siempre sería un propio micrófono el que los grabase. De manera que yo lo que hice fue sustituir el condensador variable de un sintonizador de radio para poder conseguir psicofonías por un aparato que yo creé, era una rueda, por eso le llamé la rueda psicofónica, con una serie de toroides de ferrita que al fin y al cabo lo que hacían era una bobina. Y ya sabemos que la bobina tiene una serie de particularidades electrónicas, entre ellas que, bueno, pues crea una serie de resistencias, en ocasiones dependiendo de los filamentos es variable, y yo con esto, bueno, pues creé un micrófono inexistente, algo que tú hablabas y no registraba la voz. Sin embargo, sí que registraba una especie de sonido rosa, de sonido espúreo rosa, que es este, ¿vale? Para que nos entendamos. Y ese sonido lo que hacía era arrastrar voces que desde luego cuando yo introducía la rueda psicofónica en una jaula de Faraday, las voces seguían manteniéndose, seguían produciéndose. Entonces yo me planteaba la posibilidad de qué podría llegar a ser eso que se estaba colando por ahí, ¿no? Yo pensé que eran psicofonías y así es como obtuve una cantidad de psicofonías verdaderamente interesante con la rueda psicofónica. Al fin y al cabo, la base de la rueda era exactamente eso, crear una especie de micrófono que no fuese activado por las ondas de presión de aire, como por ejemplo podría ser un micrófono piezoeléctrico,
que va por vibraciones y que, por supuesto, bueno, pues tendría el fundamento, pues eso, de no confundir la voz humana con los resultados que se estaban obteniendo. Interesante. Tengo una cuestión, Pedro, que lleva ya días rondándome la cabeza. Bueno, te comento. En una conferencia del profesor Darnell, que estuve viendo hace tiempo, él hablaba del método transradio y aseguraba que en frecuencias de onda media, por debajo de los 1300 kHz, él decía que captaba voces que insultaban y eran desagradables. Por otra parte, decía que sobre los 1500 kHz estaba lo que él denominaba la zona del olvido, que habían entidades, bueno, que captaban voces que no tenían un total desconocimiento absoluto de todo. No sabían quiénes eran, decían estoy perdido, quién eres, qué hago aquí. También comentaba que un poco más arriba en las frecuencias hay lo que él comentaba, una zona del engaño, donde las entidades, digamos que las voces siempre están mintiéndote a todo lo que te dicen. Y dice que a medida que vas subiendo en las frecuencias de los kilohercios ya empiezas a tener unos mensajes preciosos, entonación y timbre humana, voz más cálida. ¿Qué nos podrías decir sobre todo esto? Bueno, yo estoy experimentando con todo eso, porque he estado trabajando durante muchos años con Synesio, ¿no? Y puedo decirte que cada investigador tiene resultados diferentes en determinados lugares. Synesio estuvo trabajando con muchas frecuencias en ese sentido. Y sí, él obtenía ese tipo de datos, pero cuando yo probaba en esas frecuencias, porque él y yo trabajamos al unísono, él o sea, hacía unas experimentaciones y bueno, por la noche nos comunicábamos y decíamos los resultados que habíamos obtenido, ¿no? Yo he trabajado con espectro completo, es decir, esto que no se ve aquí en la cámara, pero bueno, todo esto de aquí es una emisora decamétrica que coge frecuencias de todo. Yo soy ecoalfa, yo soy radioaficionado, ¿no? Y tengo la posibilidad de sintonizar cualquier tipo de frecuencia, desde gigahercios hasta pocos hercios, ¿no? Y por eso te digo que he tenido la oportunidad de trabajar en todo el espectro de radio, ¿no? Discriminando lo que es la posibilidad que entre un radioaficionado para modular en ese sentido. Para eso yo tengo cortes que podrían ser como choques de radiofrecuencia, que lo que hace es no quemar la antena en su recepción, pero sí abrirla sin recibir lo que son los datos externos, ¿no? Es decir, el radio de acción de un aparato de estos cuando tú estás experimentando es muy pequeño, con lo cual te está cogiendo lo que es esta habitación, con lo que sí alguien está emitiendo fuera no se escucharía. Los resultados son variados. Dependiendo de cómo experimentes, cuándo experimentes, la hora a la que experimentas, te van a salir unas psicofonías u otras. No significa que siempre salga lo que tú estás esperando que salga. No, no. Sale fortuitamente. Yo soy muchísimo más duro que Synesio en ese sentido. Quiero cerciorarme de que realmente lo que estamos recibiendo sean verdaderos comunicados desde ese otro lado, ¿no? Y por ello tengo muchísimo cuidado en utilizar longitudes de onda de un par de pulgadas y todo eso, ¿no? Para no confundirlo. Pero sí es cierto que hay una cosa en común que sí que llegamos a matizarlo, y es que conforme vamos subiendo las frecuencias de escucha, parece como si su vibración aumentase hasta un punto en el que ya no se percibe nada porque la vibración es sumamente alta. Pero la facilidad para obtener psicofonías siempre podríamos decir que está en la modulación de frecuencias muy bajas, 50, 60, 70 hercios y todo eso. Cuanto más baja es la modulación, más sencillo es para ellos poder establecer una serie de comunicaciones. Muy interesante. De todas las psicofonías que has podido recoger durante tu carrera como investigador, ¿cuál ha sido la que más te ha sobrecogido, conmocionado o la que más te ha producido, no sé, no cariño, pero sí, digamos, que te ha suscitado algo interno raro a ti? Bueno, han sido muchas. Yo tengo miles y miles de grabaciones, ¿no? Y no es porque tengas miles y miles, sino porque para mí una psicofonía, simplemente con una que sea absolutamente válida,
ya demostraría para mí lo que es la evidencia de la perdurabilidad de la energía anímica, por decirlo de algún modo, ¿no? Por ello es tan importante una que se escuche bien como una que se escuche mal. Pero yo tengo miles, miles y miles. Porque lógicamente voy experimentando, voy trabajando, investigando y por supuesto dentro de mi laboratorio y de mi, no sé, de mi sentido lógico. Te podría decir que hay muchas que me han llamado la atención y yo creo que bueno, o sea, lo que yo destacaría sobre todo una de los apartados que se puede ver ahí en Aventura del Misterio en el canal mío, uno de los apartados que yo estoy investigando y que sigo investigando, que es la posible adimensionalidad de este tipo de psicofonías, ¿no? Cuando estamos hablando de psicofonías que parecen perdurar en el tiempo, quizá lo que sea es que nos están respondiendo con una dimensionalidad distinta a la que nosotros hemos empezado a sentirlo, a preverlo, ¿no? Pues por ejemplo, hablo de esta que yo grabé en Belchite, que es un bombazo, una explosión, un avión haciendo un picado, soltando una bomba, un fusilamiento que tuve la oportunidad de grabar ahí, o algo que así lo parece, disparos en un lugar que evidentemente es imposible, ¿no? Es decir, cuando tienes todo este tipo de cosas que te llevan a pensar que podría existir otra realidad, es cuando quizás sale el matiz de decir, bueno, ¿cuál es mi mejor psicofonía? Porque cada una tiene eso, ¿no? Estas son impresionantes. La de la granada explotando en Belchite realmente es que no te deja igual, ¿no? O sea, o bien cuando, por ejemplo, en el poblado musulmán del siglo XII del Almiserá, en Villajoyosa, pues tuve la oportunidad de grabar un cántico musulmán, ¿no? El cántico de la llamada a la oración. O, por ejemplo, en Ogadur-Souglan, una serie de disparos que grabé, esto está en Francia, ¿no? Que fue un pueblo masacrado por los nazis, ¿no? O, por ejemplo, en Auschwitz, en Polonia, justamente cuando un buen amigo que es Adrián Meseguer colocó una grabadora donde estaban las antiguas vías del tren, pues grabó un tren perfectamente audible. Entonces todo esto te abre un camino. Quizá la psicofonía microfónica que más me ha impactado es la psicofonía de una especie de rugido extrañísimo que se produjo en un momento y que vaya, nunca supimos de dónde había salido. Eran como unos rugidos que se transformaban en palabras. Algo verdaderamente brutal. Y luego recuerdo otra, por ejemplo, que un día cuando estaba entrando yo en ese estudio, con este aparato que tengo yo aquí rojo y azul, este de aquí, tiene un pequeño sintonizador de radio que, como es tan malo, no llegaba prácticamente a ningún sitio. Lo utilizaba yo mucho para hacer trasradio, ¿no? Y recuerdo que yo venía de un programa de tele y ahí fue cuando pregunté si realmente podían, eran altas horas de la madrugada, si podían decirme algo contundente, algo convincente, que me demostrase la existencia de su mundo, ¿no? Y me apareció una voz de un niño que me decía: hola Pedro, estoy muerto, dime por qué crees que estoy muerto. Claro, tú recibes eso en un impacto así, una voz de un niño y tal, ¡jo! La verdad es que no te quedas igual. Y entonces empiezas a pensar que existe algo, ¿no? Y te podría hablar de muchas otras psicofonías que me han causado un impacto brutal, algunas muy claras, otras menos claras, otras que son terribles, no sé, prácticamente tengo de todo. No, yo he de decir que cuando pusiste la psicofonía de la bomba de Belchite, cuando lanza la granada, se oye cómo estira la chaqueta. Sí, sí. Estaba allí mi pareja también observándote y Vicente venía en el coche que volvíamos a Valencia y te acuerdas que ella se quedó impactada de esa psicofonía. Es que se oye hasta la bomba, es que se oye como la lanza, es que... Y sí que es verdad, ya quedó muy impactada esa, la del tren y la de los aviones en picado. Quería hacer este inciso porque es verdad que este fenómeno, cuando tienes ese tipo de psicofonías,
no es que impacte me va a cambiar la vida, pero sí que te produce esa curiosidad, ese acercamiento a ese misterio. Porque, por ejemplo, yo he de decir que mi pareja es profana en este aspecto y ella es como Santo Tomás. Hay A que meter mí, la mano en la llaga. eso es, ella es de las escépticas, pero aún así a ella le llamó mucho la atención y se quedó bastante impactada, de verdad. Vicente, ¿qué querías preguntar? Perdona. Es que además, es que lo que llama la atención es que, claro, tenemos que tener en cuenta que más que una psicofonía al uso, es que es como que forma parte de una historia, es un eco que se ha quedado grabado, como si fuera o un resto anímico o no sé cómo llamarlo, pero claro, llama mucho la atención y choca por el tema histórico que tiene detrás, claro. Claro, es lo que a mí me impulsó ya hace años a la investigación de todo esto, ¿no? Y yo, pues como normalmente en las conferencias suelo exponer, eh, yo lo atribuyo quizás a una especie de entrelazamiento de la línea espaciotemporal que nos divide con la realidad nuestra, ¿no? No sé, eh, estamos abiertos a un mundo de hipótesis que prácticamente todo lo que tú pienses puede ser interesante para valorar, ¿no? Y desde el punto de vista del investigador, el hecho de haber preguntado en algo o algo, por ejemplo, en mi caso la de la bomba, fue qué ocurrió en esa bodega, ¿no? Y la mejor forma para decírmelo era la propia explosión. Entonces, no sé, me planteo la posibilidad de que a lo mejor haya perdurado ya no eso grabado como un eco temporal, sino que este tipo de entidades puedan llegar a tener un acceso a esas otras líneas espaciotemporales y que te puedan coger ese fragmento del pasado, ponértelo aquí y decir, mira lo que ocurrió. Es una forma también de decirlo, ¿no? Porque a lo mejor para ellos es más difícil hablar que exponer sonidos que han tenido que ver en otro continuo espacio-tiempo. Da mucho que pensar, la verdad. Claro. Yo tenía una cuestión, mira, según cuentas en la aventura del misterio, la Sí, disposición de la luz es importante para poder captar una manifestación fantasmal, sí, tal como pudimos ver, por ejemplo, en la foto del monje del preventorio de Busot. correcto. Asimismo, comentas que si utilizamos un generador de alta frecuencia o una bobina de Tesla y las entidades llegaran a interactuar con estos aparatos, cabría la posibilidad de alterar su campo electromagnético y sería posible captarlos. ¿Qué nos podrías decir de todo esto? Bueno, a ver, el planteamiento de la disposición de la luz es fundamental, porque la luz es lo que genera las sombras. Y al fin y al cabo una cámara capta luz. Y si lo que queremos es captar una posible imagen fantasmal, es obvio, es evidente que vamos a tener que necesitar un tipo de luz específico, ¿no? Em, por ejemplo, longitudes de onda distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestros pequeños ojitos, ¿no? Como por ejemplo, pues podría de algún modo ser o comprenderse el hecho de que tengamos a veces acceso a luces como por ejemplo ultravioleta, infrarroja y demás, y que estén ahí, y que esto genere una serie de sombras, de frecuencias que, bueno, no sé, tengan también un poco la forma o puedan llegar a modelar una imagen que al fin y al cabo existe, pues al fin y al cabo como un campo electromagnético, ¿no? Entonces, tendríamos que valorarlo así, tendríamos que verlo así. No se sabe bien el por qué ocurre, pero a veces ocurre. En cuanto al tema de la luz de los fantasmas, ¿no? Aquí habría mucho de lo que hablar porque yo durante mucho tiempo estuve trabajando con longitudes de ondas y con distinto tipo de generación de excitación electrónica para generar luz fría, ¿no? Y en esa luz fría es lo que yo comparaba con este tipo de entidades, ¿no? Que se suelen aparecer. Entonces, esto por un lado. Luego, por otro lado, el tema de los carretes Rumford y las bobinas Tesla es sumamente interesante. Es uno de los apartados que yo estuve estudiando durante muchísimos años, que es la generación de alta frecuencia para poder producir
no sé, una manifestación o un soporte para este tipo de entidades, ¿no? Entonces, sí, desde el punto de vista de la transcomunicación instrumental, este tipo de campos electromagnéticos se puede llegar a alterar fácilmente por estas entidades. ¿Y cuál perdona, quería decir algo, Vicente? No, ya está, nada más. Yo quería preguntarle cuál sería la diferencia entre una voz psicofónica y una voz paranormal, tal como la de un fantasma o un espectro. La diferencia es que la voz psicofónica siempre necesita una energía para modularse. De manera que si se produce una masa, una molla de energía, porque al fin y al cabo la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, si tú tienes una masa de energía y, bueno, pues puedes llegar a transformarla, puedes generar tu propia formación psicofónica, parafónica o vocal, ¿no? Y desconocemos cómo se forman las voces directas. Lo desconocemos, pero posiblemente pueda tener su base en la persona, en lo que antes estábamos hablando de esa energía psíquica, energía PSI, que el propio experimentador posee y que gracias a ella el fenómeno se detona de forma, entre comillas, mediúmnica. Y al fin y al cabo sería como se manifiesta. La diferencia física es que una psicofonía no tiene tonos ni timbres característicos. Una psicofonía es una modulación del ambiente sonoro que existe en un lugar para generar la propia voz. En todos los casos. Cuando yo defino psicofonía espontánea y psicofonía por absorción, tanto la psicofonía espontánea como la por absorción modulan el campo ambiente, solo que cuando el silencio es el campo ambiente, la psicofonía resulta más clara, pero mucho más débil. Cuando se produce a partir de un ruido, una modulación, un sonido base, una voz externa, que debería de invalidar la grabación psicofónica, entonces es cuando decimos que tiene más intensidad, más decibelios, y esto lo que hace es potenciar los resultados que se obtienen. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el tema, ¿no? O sea, las psicofonías microfónicas que obedecen a espontáneas y a esporádicas tendrían un sistema de formación distinto. Las voces directas no sabemos bien de dónde vienen, porque son voces que oye todo el mundo. Para poder entender una psicofonía, tú tienes que escuchar una y otra vez. Una voz directa es una voz fantasmal, una voz de algo o alguien que no estaba allí. Sabemos que para detonar el fenómeno parafónico podemos ayudarnos de soportes energéticos, tal como hablábamos, como por ejemplo soportes acústicos, hercianos o el sonido ambiente que comentábamos. Pero ¿cuál piensas, Pedro, que es la portadora energética más efectiva para favorecer esa transformación energético-sonora? Muy interesante. A ver, yo cuando empecé a establecer la hipótesis de las energías portadoras, las frecuencias portadoras de sonido, para poder modificar y potenciar lo que es una grabación psicofónica, lo hice basándome en el sonido ambiente, en el sonido natural. Pero está claro que existen otro tipo de sonidos que son bastante más sencillos de limpiar. Porque cuando tú haces un aporte sonoro, si tienes que limpiar la parte que te sobra, no sé, es como si tallases una figura en un tronco de madera y quitases lo que sobra, ¿no? Bueno, pues más o menos en sonido se procedería del mismo modo, aunque yo no suelo hacerlo, pero se procedería del mismo modo. Las frecuencias bases que se obtienen son frecuencias totalmente correctas desde el punto de vista de la voz, ¿no? Nos faltaría lo que es la frecuencia normalizada, pero tanto el tono como el timbre a veces se pueden generar, ¿no? Las frecuencias, para conseguir todo este tipo de frecuencias, cuanto más amplia sea la estructura multifrecuencial, más tonalidades va a tener una formación psicofónica, con lo cual más clara va a salir. Yo me inclino por pensar que
la mejor portadora todavía no está creada, ¿no? Porque hemos utilizado portadoras de la radio, hemos utilizado portadoras de voces humanas, hemos utilizado portadoras de sonidos, de frecuencia rosa, de sonido blanco. Es decir, hemos utilizado muchísimas frecuencias, ¿no? La frecuencia todavía está por venir. Sin embargo, sí que puedo decirte que una buena y querida amiga, yo también lo he hecho, ¿no? Está utilizando el agua como frecuencia portadora y está obteniendo resultados extraordinarios. Muy interesante. Pedro, en Aventura del Misterio nos comentas que tuviste contacto con el doctor físico Ernst Sikorsky. Sí. En una de las cartas remitidas por Sikorsky a Sinesio, pude ver que le contaba que teóricamente las voces que se captan podrían tener teóricamente 3 orígenes diferentes. Según comentaba Sikorsky, mayoritariamente serían voces de los difuntos. Después él comenta que en un tanto por cien muy pequeño se presentan voces que provienen de seres superiores que nunca han sido humanos y que nunca llegarían a serlo. Y después un último tanto por cien muy pequeño que se presentan como seres procedentes de otras galaxias, por decirlo de esa manera. ¿Qué opinas sobre estas afirmaciones? Bueno, a ver, Sikorsky era un físico y además una persona maravillosa, era un buen hombre dentro de lo que hay. Y una persona muy tenaz, sobre todo porque estaba en contacto con muchos investigadores que al fin y al cabo le proporcionaban datos, ¿no? Y él sacaba también sus propias conclusiones al respecto. Yo tengo que acogerme no a la quinta enmienda, sino tengo que acogerme a lo que estaba diciendo antes. Es decir, cada investigador obtiene resultados completamente diferentes. No existe una pauta común por el hecho de meterte en unas frecuencias de radio, hacerlo a unas determinadas horas o incluso operar con distintas frecuencias de luz, etcétera, etcétera. Cada investigador obtiene resultados distintos en función del propio investigador. Fíjate. O sea, es una cosa muy curiosa, con lo que no me cabe duda que lo que Sikorsky estuvo comentando con Sinesio, y yo he leído esas cartas, porque Sinesio a veces cuando nos reuníamos sacábamos allí todas las cosas para poder llegar a conclusiones, ¿no? No sé, yo no dudo que esto pueda ser así, pero insisto que cada investigador tiene su metodología, porque abre su canal de una forma totalmente distinta, ¿no? Y a lo mejor lo que Sikorsky a las 12:30 de la mañana estaba grabando, a mí se me ha producido a las 3 de la tarde. Depende del horario, depende de la forma, incluso depende hasta de las propias frecuencias que emana el Sol, que son rayos X y que rebotan en la atmósfera de la Tierra. Depende que eso en argot de radioafición se llama la portadora, ¿no? Si hay portadoras porque el espacio radioeléctrico se abre, ¿no? En este caso ellos también necesitarían una portadora. Pienso yo que si nos tienen que hablar de otros mundos, de otras circunstancias y de otros lugares, no haría falta tanta historia, porque al fin y al cabo la frecuencia de la luz, la velocidad de la luz y la velocidad de las portadoras electromagnéticas o de las frecuencias electromagnéticas es la misma, 300.000 kilómetros por segundo, cosa que yo no entiendo, pero bueno, si los físicos y los científicos lo han dicho, por algo será. Pero si tiene que venirnos algo de otro mundo, evidentemente tiene que ser una frecuencia y una velocidad infinitamente superior, ¿no? Las distancias en el universo son absolutamente enormes y no podríamos llegar a calcularlas en ningún caso con la metodología que tenemos en la Tierra para poder expresarlas. Pero hay una cosa que es cierta. Si tú estás en China o tú estás en la Luna y yo estoy en la Tierra, si yo pienso en el mismo momento que tú, los dos habremos pensado en el mismo instante la misma palabra, con lo cual el pensamiento yo creo que va mucho más hacia adelante que lo que puede llegar a ser una transmisión de radio o lo que sea, ¿no? En cualquier caso. Por ello pienso que de haber entidades alienígenas que se están comunicando con nosotros, pues tienen que hacerlo sin duda alguna de una forma que no obedece a frecuencias físicas, por lo menos en la dimensión que nosotros conocemos.
Pues ya llegamos a la última pregunta. Como todo lo bueno se acaba, por desgracia. Y esta pregunta va por todos aquellos que están comenzando a experimentar, han abierto a esa ventana de las psicofonías. ¿Qué aconsejarías a alguien que ha empezado a hacer sus pequeños pinitos en este mundo por curiosidad, por investigación? ¿Y algún truco o consejo que te ha servido para poder obtener estos resultados y estos estudios en parapsicología? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer cualquier persona que se quiera introducir dentro de lo que es la investigación de la transcomunicación instrumental, parapsicología o lo que sea, es formarse. Hay libros para ello, ¿no? E incluso hay tesis doctorales que así lo presentan, ¿no? Pero si bien es cierto, cualquier tipo de estudio que se haya hecho no es tan divertido como el hecho de irse a grabar aventuras del misterio y conseguir psicofonías. Eso es lo más divertido y es lo que me gusta a mí. Porque yo ya he pasado por la otra fase, ¿no? De estudio con libros y todas esas cosas. Por ello, lo que tienen que hacer es tener un poquito de paciencia, empezar a conocer los fenómenos que nos están rodeando. Desde el punto de vista de lo que es el diccionario de parapsicología en general, intentar establecer las posibles hipótesis que para cada uno respondan a algunos de los fenómenos que están observándose y, por supuesto, intentar vivir uno de esos fenómenos. He conocido gente que llevan años y que todavía no han vivido ninguno, y he conocido gente que lleva poco tiempo y ha vivido muchos de estos fenómenos, ¿no? Y también, por supuesto, hay algo importante, y es que hay que aprender de las fuentes fidedignas. Aventura del Misterio, por ejemplo, aquí en YouTube, bueno, pues tiene un curso, yo hice un curso de iniciación a las psicofonías, el cual, bueno, pues está inconcluso porque faltan muchas cosas, porque creo que un curso de esos jamás puede terminar, es algo muy largo, pero bueno, y depende de muchos factores técnicos y también de organización, bueno, que por ello nos estamos dilatando un poquito más, ¿no? Pero sí hacer este tipo de cursos, practicar un poco, intentar comprender la base del sonido, por ejemplo, que esto ya es un poquito más complicado. Y por supuesto yo recomiendo un libro, que es el gran libro de las psicofonías, que lo escribió un tal Pedro Amorós, y que bueno, pues que yo ahí he hecho una especie de manual de campo de investigación. Recomiendo ese libro, pero hay muchísimos otros, ¿eh? El mío, que lo tengan en cuenta, sencillamente lo he dicho de broma. Pero sí es importante que tengan una base lógica, una base real de los fenómenos que se están produciendo en un sitio, para sacar las conclusiones, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego paciencia, mucha paciencia. Porque los fenómenos paranormales no son sencillos, son esquivos, efímeros, espontáneos y esporádicos. Pues haciendo referencia al libro que nos has dicho, el gran libro de las psicofonías de un tal Pedro Amorós, como has dicho, decirle a los que nos están escuchando que Pedro tuvo a bien firmarnos un ejemplar en la ponencia que hizo él, una magistral ponencia que hizo en agosto en Alicante, y que lo vamos a sortear entre todos nuestros seguidores, tanto de zonaovni.com, la Dimensionales, y por supuesto el que no se me inscriba o el que no se suscriba a Aventura del Misterio después de esta entrevista, Pedro Amorós, en YouTube, de verdad, se queda descartado automáticamente del concurso. No, eliminado. O sea, de verdad, fuera bromas. Hay que estar suscrito violentamente, muy violentamente, ¿no? Pero también hay que seguir a Zona OVNI, por supuesto. Al fin y al cabo, a ver, Rafa, Vicente, al fin y al cabo es lo que nos ilusiona. Yo hago esto no por dinero, porque ya sabéis que esto de dinero tiene poco, ¿no? Nada. Pero yo lo hago con toda la ilusión mía del mundo, porque sé que a la gente le gusta y porque el hecho de hacer algo que a la gente le guste, lo disfrutas más. Mira, yo voy a poneros un ejemplo. El otro día tuvimos una comida en una de las televisiones donde yo empecé prácticamente a hacer televisión, que era la televisión de Alicante, concretamente. Bueno,
recuerdo que uno de los compañeros, recordando aquellos momentos, hoy en día Televisión de Alicante ya no existe, bueno, existe otra, no esa, que se llamaba Canal 15, el principio. Bueno, recuerdo que uno de los compañeros dijo, fíjate que yo hasta trabajaría gratis en la tele. Es decir, hay que ser muy amante de lo que estás haciendo para poder trabajar gratis. Sí, sí, sí. Y al cabo es lo que estamos haciendo. Porque Sí. lo que lo mueve es la ilusión. Lo mueve la forma, la ilusión, lo mueve un poco esa iniciativa, ¿no? Lo que realmente te llena, pienso yo. Lo que digamos Sí. que te puede llegar adentro y despertar esa curiosidad y es que no sé cómo decirlo. Claro, es lo que Exacto. comentas. Sí. Vicente y yo, bueno, yo por ejemplo las investigaciones OVNI, la gente no sabe las horas que hay detrás, incluso intentar contactar con un testigo de un pueblo. Y bueno, no sabe, la gente hay a veces que no sabe lo que hay detrás y después dice, bueno, es que todo este tiempo lo he hecho porque me ha gustado, porque me podía haber dedicado a otra cosa. Pero es que nos llama, a mí me llama mucho la atención, me encanta siempre, desde pequeñito me ha gustado todos estos temas. Por eso, tanto la parapsicología como los ovnis, es decir, todo lo que es el misterio, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y la gente se cree que a veces, lo digo por algunas críticas que a veces te llegan, que cualquiera puede hacer esto. Y yo siempre he dicho, pues te animo a que hagas una investigación, que la expongas con datos, como hace Pedro, y que des tu visión de las cosas, tus conclusiones. Yo te lo recomiendo. Y entonces cuando dices, bueno, no, es que entonces, ¿para qué hablas? Como dice aquel, habla solo si tus palabras son mejor que tu silencio. Y hay a veces bueno, hay veces que la gente corre antes que empezar a andar, por desgracia. Pero bueno, Pedro sabe las horas que seguramente se habrá tirado haciendo estudios y estudiando el sonido, estudiando psicofonías. Incluso nos comentaste en agosto que estuviste con una psicofonía para intentar comprenderla. No sé si fueron, no sé si días o horas. 5 días. 5 días, exacto. 5 días. Es que Bueno, es una psicofonía un tanto peculiar, he de decirlo, que es la famosa psicofonía del infierno. Sí. Pues eso. Y, es tremenda. Que lleva, claro. Pero me refiero, Pedro, que tirarte 5 días con una psicofonía, hay que oyéndola una y otra, y otra, y otra, y otra. Hay que tener, te tiene que gustar tanto. Pero Rafa, te lo digo, aguantar. o sea, lo que acabas de decir es literal, O sea, tú piensas que yo recuerdo uno de los días en el que me levanté y estuve analizando el sonido de esa psicofonía desde las 9 de la mañana, creo. Desayuné previamente, lógicamente, un poquito. Desde las 9 de la mañana y creo que me levanté a las 4 de la tarde sin comer. Bueno, increíble. Y todavía no lo tenía claro. Es decir, trabajamos con parametrización de frecuencias y determinadas cosas, ¿no? Y a veces cuando quieres ser muy purista, pues pasa lo que pasa, que te pasas días. Pero te ha de gustar para aguantar Por supuesto. todo eso. O sea, pues Pues ha sido un placer, Pedro, haberte tenido aquí. Y la verdad, pues ha sido una agradable entrevista. Yo he aprendido mucho de este campo y veo que hay que no simplemente me voy con mi grabadora y ya está. Ahí detrás hay muchas cosas, hay que tener muchas cosas en común y en concreto para poder estudiar este fenómeno, que supongo que el que nos está viendo pues les gusta o le gusta igual que a nosotros tres. Ha sido un placer, Pedro. Gracias, de verdad, Rafa, Vicente. Sí. Nada, y simplemente agradecer lo mismo, lo que decía Rafa, la entrega, bueno, el cariño que nos tuviste en agosto de firmar el libro, las fotos, todo, y sobre todo respecto a la entrevista de hoy, pues también la entrega que has tenido con nosotros, el detalle al contestar las preguntas y bueno, y de cara a nuestros oyentes, pues quién sabe, no sabemos si habrá alguien que hoy, al haber escuchado esta entrevista,
pueda sentir esa curiosidad humana y de repente empezar en este mundo. No lo sabemos. Claro. En fin, pues nada, Vicente, lo que te decía, que muchísimas gracias a ti, de verdad. Y quizá a lo mejor hayamos abierto, pues, no sé, algún punto de vista, alguna mira especial para y llegar a comprender, o que alguien pueda llegar a comprender un poquito más este mundo. Y si lo hemos conseguido, fantástico, misión cumplida. Eso es. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros, Rafa, Vicente. Gracias. Un abrazo fuerte Un abrazo. y saludos a todos los espectadores. Muchas gracias.